esta cosa. Así es, pues les doy la bienvenida. Nuevamente, gracias por estar en esta tarde con nosotros. Gracias por compartir en esta tarde con nosotros. Pues les doy las gracias, ¿verdad? A todos y a cada uno de ustedes. El tema de hoy que vamos a tratar es un tema, pues, interesante, como los temas, ¿no?, que hemos venido hablando. Es acerca de la preocupación. ¿Quién no se ha preocupado alguna vez? O por más que queramos, decimos, no, es que yo soy cristiano, yo creo en Dios y no me quiero preocupar, pero te preocupas. ¿A poco no? Y ahí está la preocupación. Entonces, tal vez no era, ahora en nuestro caminar con Cristo, no era lo mismo que nos preocupamos como antes, pero nos preocupamos. ¿A poco no? ¿Me debo de preocupar realmente? O sea, esa es una pregunta que debo de hacer. ¿Me debo de preocupar realmente? Unos dicen sí, unos dicen no, otros dicen pues, quién sabe. Depende. Es decir, depende, ¿no? Depende, porque por decir, suponiendo, ¿no? Yo decía, voy a estar calmada, porque este es un tema en el que se supone que si voy a hablar de la preocupación, no debo estar estresada, debo de estar, pues, no sé, o sea, enfocada, desestresada y tratar de infundir ese ánimo en ustedes, ¿verdad? Amén. Entonces, pues yo venía manejando, bien padre, ¿verdad? Como siempre y hasta acá. Y como bien padre a mi lado, tenía mi cafecito. Llego, me estaciono, dije, pues ya llegué temprano, voy a llegar a orar. No hay nadie, qué bueno. Agarro mi café y ¡fum! Se me tira. Y yo, toda manchada. Dije, ¿cómo? O sea, se supone que yo iba a llegar y yo iba a estar desestresada, yo no iba a preocuparme y ahora yo ando manchada. ¿A quién le hablo? ¿Quién me presta una blusa? ¿Cómo le hago? Dije, espérate. ¿Qué voy a hacer? Dije, ok. Y luego le platico a una amiga lo que me pasó, ¿verdad? Llegando y me dice ella, es que eso es una señal de que no debes de tomar café. Me acababan de decir, y yo te reprendo, Satanás. Digo, no hables en eso, te reprendo, Satanás. No, esa no era la cosa, ¿verdad? Pero digo, ¿quieres o no te preocupas? Te preocupas, porque ya andaba yo preocupada. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a apestar a café, voy a andar aquí, y lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir. Es que hay cosas que por more mínimo que sean, porque es una cosa que muchos, pues ya, o sea, no. Para la persona que estás en los zapatos es frustrante, porque dices, ¿cómo me voy a parar al frente? ¿Y si me graban? ¿Y si sale la mancha? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿A poco no te preocupas? ¿Y si apestas a café? ¿Y si no? Y más si vas a una entrevista en donde imagínate que vas a ir a buscar un trabajo y andas tú muy arregladito y procuraste andar muy arregladito y que alguien pase y ¡fum! Ya te manchó con un charco de agua ¿a poco no te vas a preocupar? ¿Qué debo de hacer en esos casos? O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿Me preocupo o no me preocupo o qué hago? A tomarlo a la ligera, respira 3 veces. ¿Qué fue lo que hice yo? Pues pararme, gracias a Dios, lo que me pasó es de que llegué a tiempo, llegué a lavar la blusa, eso rapidito, y me puse en el abanico, y allá estoy en el abanico, y allá voy en el abanico hasta que se seca, ¿no? Entonces todo tiene solución, eso tiene solución. ¿Por qué estresarme? ¿Por qué estirarme los cabellos? ¿Por qué decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué frustrarme? Si yo me regreso a casa y vengo, no la hacía, es mucho tiempo lo que hago de casa, entonces es decir, Señor, pues hago esto y que se seque, y se seca. ¿A poco no se nota? ¿Que no? ¿Se nota o no se nota? No se nota nada, ¿verdad? Que si yo siento remojado. Hasta está mejor porque ando fresca, ¿no? Me eché agüita. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Ahora, no sé cuál es el caso de cada uno de ustedes por lo que esté pasando. Pero quiero primero definir lo que es preocupación. Hay que entender lo que es preocupación. Y yo lo investigué en el diccionario y preocupación dice que es un estado de desasosiego. Es una inquietud que tú tienes. O también es un temor producido por una situación difícil o un problema que estás enfrentando. Es decir, viene la preocupación cuando te estás un desasosiego, o sea, se te tiró algo y tú ya estás inquieta, empiezas a estar inquieta. ¿Por qué? Porque esto es cuando comienzas tú a darte cuenta que ya perdiste control de la situación. Yo empecé a sentir que perdí el control cuando dije, esto no me lo esperaba.
Hay personas que están muy bien, están muy tranquilas, se sienten bendecidas y todo está muy bien. Pero luego, pum, al día siguiente te dicen, ¿sabes qué? Ya no tienes trabajo. ¿A poco no viene esa inquietud, o ese temor? O estábamos muy bien y luego de repente, pum, te dijeron, ¿sabes qué? Saliste positivo del COVID. ¡Oh! ¿Y tú cómo? ¿A poco no te empiezas a preocupar? ¿A poco no te empiezas a inquietar? ¿Cómo? O fulana de tal tiene y tú estás, ¡ah! Pero es mi hermana, o es mi esposo, o es mi hija, tiene, tal vez yo también. Entonces viene esa preocupación, aunque no queramos, porque ahí está. Entonces, fíjese usted lo que le pasa a Pedro. No nada más a nosotros nos pasa esto, sino también los discípulos vivieron algo similar. Mateo capítulo 14. No lo voy a leer, lo voy a explicar, pero ahí usted va a encontrar esa cita, Mateo capítulo 14, versículo del 23 al 33, perdón, 22 al 33, está ahí. Fíjese lo que pasa ahí. Este es un ambiente en donde se encuentran una multitud de gente y Jesús está predicando. Entonces Jesús despide a toda esa multitud y les dice a los discípulos, ¿saben qué? Váyanse ustedes, súbanse a la barca, yo ahorita los alcanzo. Yo voy a despedir, yo me encargo de despedir a toda esta gente. Ustedes váyanse a la barca. Y los anima y los convence y se van y se suben en el barco y se váyanse para el otro lado. Entonces ellos obedecen y todo y Jesús se queda a orar. Se va a un monte después ya que despidió a todos, se sube y se pone a orar. Y eran más o menos como las 3 de la mañana cuando está citando todo esto. Mientras tanto que Jesús estaba orando, los discípulos estaban en la barca. Ellos estaban pasando pues un ambiente muy difícil, porque empezó un viento muy fuerte a soplar y empezó como un tipo de tormenta, por así decirlo. Había mucha tormenta, viento y las olas estaban muy altas y entonces estaba difícil esa situación. Entonces empezaron ellos a preocuparse. Se empezaron a preocupar, ¿qué está pasando? Esto no es, o sea, no es común, ¿verdad? Como normal, está una tormenta, pero esto es muy fuerte. Y se empezaron a preocupar porque dijeron, y el maestro no está con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos están en esa situación y Jesús no está. Jesús estaba orando. Pero de repente, dice que como a las 3 de la mañana pasa que dicen, mira, ¿qué se ve allá? A lo lejos se ve, parece que es... Empezaron ellos a asustarse, creyeron que era un fantasma. Es un fantasma, dijeron, pero luego dijeron, no, espérate. Es el maestro, es Jesús. Y entonces, en eso que imagínense, o sea, estaban en el medio del mar, no había focos, no había la luz de la luna, los fuertes vientos, las olas fuertes, esa tempestad, eso era para preocuparse. Y luego ver una persona así como que eso es un fantasma. Algo que ellos ya tenían ya se les había salido del control lo que ellos conocían. Es decir, estaban luchando para mantener el barco pues a pie, para que no se les volteara. Y luego se les aparece un fantasma, ¿a poco no era de preocuparse? Un fantasma, no es Jesús, que sí, que a ver, que... Investigar eso, no se dieron cuenta que era de Jesús, porque Pedro le dice, a ver, si es en realidad que eres tú, porque Jesús le dice, pues soy yo. Bueno, si es cierto lo que tú dices, dice Jesús, pues entonces manda a que yo camine también, que vaya hacia ti. Y así Jesús le dice, ok, está bien, sal y ven. Pero qué Pedro tan intrépido, él con esa fe de decir, ok, yo sé que si mi maestro en realidad es él va a hacer posible que yo salga de la barca y yo camine. Esa es la fe de Pedro. Pero ¿qué pasó con Pedro? Aquí es lo que quiero que enfocar. Jesús le dice, ok, sal y ven aquí hasta donde estoy yo. Y Pedro sale, él sale de la barca, tuvo que haber hecho ese esfuerzo y notar que estaba caminando. Pero también nos dice que se empieza a hundir. ¿Por qué? Porque él empieza a razonar. Él se empezó ahora a preocupar. ¿Por qué? Porque todo influyó. Empieza a influir la oscuridad, los vientos, empieza a influir todo la fuerza de gravedad. Estoy caminando, yendo hacia Jesús, pero no me hundo. O sea, es como, ¿cómo que es esto? Y luego empezó a notar de que esto no puede ser.
empezó a dudar, empezó a preocuparse, a inquietarse, empezó un desasosiego en él que nosotros no podemos saber porque no vivimos en los pies de Pedro, pero empezó algo a inquietarse en él que empezó a decir, no, es que esto, ya yo no controlo esto, no, porque el que lo controlaba era Jesús. Entonces cuando nosotros caminamos con el Señor, vamos caminando con Jesús. Por eso yo decía al principio, nuestra preocupación ahorita no es la misma que cuando no teníamos a Jesús. Pero lamentablemente estamos caminando con Jesús y a veces nos pasa lo mismo que a Pedro. Empezamos a decir, no Señor, pero es que sí no se hace. Es que si no se puede. Y es que si no me alivio. Y es que si no se resuelve esto. Y empezamos a estar como Pedro. Tal vez Pedro dijo, Señor, pero es que los fuertes vientos. O sea, él ha estado en una tormenta antes, él era un pescador. Él sabía que esos fuertes vientos podían revocar el barco. Tal vez no a él, pero ¿qué tal si yo voy aquí y allá? Entonces estamos de que caminando con Jesús, bueno, yo estoy aquí, pero ¿y qué tal mi familia? Entonces te empiezas a preocupar por otras cosas y dejas de desenfocarte. Te empiezas a preocupar. Pedro, cuando camina con fe, camina hacia Jesús enfocado. Pero cuando empieza a hundirse es cuando empieza a inquietarse, a preocuparse, diciendo es que no la voy a hacer. Esto no es normal. Y el caminar con Jesús, nuestro caminar con Jesús, no piense que es normal. Es un caminar sobrenatural. Yo ya lo dije antes, ¿no? El caminar en la vida cristiana no es fácil, no es difícil, es imposible. Entonces tenemos nosotros que entender que esa preocupación no debe de inquietarnos a mala forma. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay preocupaciones que te llevan a dar fruto, que te llevan a dar vida, pero hay preocupaciones que te llevan a muerte. Entonces, por eso yo decía al principio, bueno, ¿nos debemos de preocupar? Depende, dijeron algunos, depende. Sí, ¿por qué? Porque hay preocupaciones que te llevan a vida. ¿Qué preocupaciones debemos de tener? La preocupación, vamos a Isaías, ahí sí lo quiero leer, Isaías capítulo 55, versículo 6. Fíjese lo que dice ahí. Ahí nos dice Isaías 55, versículo 6, dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. ¿Amén? ¿A poco no te quedas impactada con este versículo? Porque aquí nos está diciendo, busca a Dios mientras pueda ser hallado. O sea, ¿eso quiere decir que Dios un día no va a estar? ¿Dónde no va a estar? ¿Cuándo es cuando lo voy a encontrar y cuándo es cuando no lo voy a encontrar? Es decir, va a ser demasiado tarde. ¿Cuándo es cuando lo debes de encontrar? Ahorita ya. Ahorita ya. En otra versión, ¿en qué versión dice? La Reina Valera. La Nueva Traducción. Por eso dicen a Jesús Reina Valera. Sí, es que hay varias traducciones que dicen lo mismo y la traducción me gusta esa que dice, busquen a Dios mientras se deje encontrar. Mientras que sea hallado en otras. O sea, ¿qué es lo que es? ¿Cuándo es demasiado tarde? Es decir, mire, Dios va a estar aquí todo el tiempo con usted. Mientras usted se levanta, se acuesta, va al trabajo, acá, todo el tiempo el Señor está. Este es el momento de encontrarlo, este es el momento de buscarle. ¿Cuándo es cuando no lo va a hallar? Dice la Biblia que cuando no tienes a Dios, no le abres tu corazón, no lo dejas entrar, no les entregas tus preocupaciones, tus temores, todo no lo haces parte tuya, entonces llega un lugar en el que usted de repente se va a despertar y va a despertar en tinieblas, va a despertar en el infierno. En ese momento usted no lo va a encontrar, porque Dios no mora en la oscuridad, Dios no mora en tinieblas, Dios no está en el infierno. Entonces ahí no lo va a hallar, usted le va a clamar y no lo vas a hallar.
En ese momento no lo vas a hallar. Quiero volver a leer Isaías 55, capítulo 6. Dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Ahorita está cerca, ahorita llámenlo. Tienen una preocupación, llámenlo a Él. Tienen una petición, llámenlo a Él, porque ahorita es el tiempo de buscarlo. Ya al final se va a preocupar usted tanto que no lo van a poder encontrar, y eso va a ser en el infierno. Usted se va a encontrar y va a estar tal vez confundido, porque no piense usted que porque fue buena persona, usted va a encontrar al Señor siempre, incluso cuando se muera. No, porque por ser buena persona no va al cielo, no llega al cielo. Entonces, hay preocupaciones que te llevan a vida y hay preocupaciones que te llevan a muerte. La preocupación que te lleva a vida es esta, la que usted se debe de preocupar de cómo está con Dios. ¿Estoy buscando al Señor? Usted se debe de preguntar eso, usted se debe de preocupar por eso. Imagínese, yo una vez platiqué con una persona que dice, no, mira, es que sabes que yo no creo en el infierno. O sea, son personas que yo le compartí esto y le dije, mira, es que uno debe de preocuparse por buscar a Dios, de estar bien con Dios. Y él me dice, no, yo no creo en eso. Entonces yo le cuento una historia y le digo, mira, imagínate que tú cuidas a una persona, a un señor, que tú eres un provider, estás cuidando a una persona. Y esa persona pues vive en un hogar modesto. Pero antes de morir te dice esa persona, ¿sabes qué? Yo he visto tu fidelidad, yo he visto que tú estás aquí conmigo. Te voy a regalar ese cuadro que está ahí. Ese cuadro es muy valioso. Vale 1.7 millones de dólares. Ahora usted se va a reír porque dice, ay no hombre, estoy diciendo mentiras. No, hay cuadros que valen esa cantidad y mucho más. Y mucho más. Ahora la pregunta es para usted. Se muere esta persona y a usted le deja el testamento que ese cuadro es para usted. Usted es legalmente dueña de ese cuadro. Ahora una pregunta, ¿usted no iría a investigar si ese cuadro vale ese dinero? ¿O va a quedar como que no, está tan feo ese cuadro que yo no creo que valga ese cuadro? No, mejor para qué, ahí lo dejo. Entonces, esa opción de usted, de irlo a investigar, de que ¿sabes qué? Voy a ir a investigar porque me dijeron que es a lo mejor, no pierdo nada. No pierdo nada, o sea, sí, qué bueno, y si no, pues ¿qué perdí? Nada. Entonces yo le decía a esta persona eso, le compartía eso, le dije, mire, yo estoy caminando con el Señor y usted no está caminando, porque usted dice que pues no vale la pena, no hay infierno, no hay nada. Ok, va a llegar un momento, como dice la Biblia, aquí dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Vamos a suponer, le dije, que eso sea mentira, que fue un invento de alguien que lo escribió, como me dice usted, no de Dios, sino alguien que lo escribió, bonita literatura, lo escribió, lo puso, suena bonito. Yo me muero al mismo tiempo que usted en un accidente y suponiendo que fue a lo mejor esto mentira, ¿qué pasó? Pues nada, no pasó, era mentira, no pasó nada. Pero le dije, ¿qué pasaría si como ahora yo soy la que tengo la razón de que esto resultó verdad? Fue 100% verdad lo que nos dijo aquí. Morimos los dos en el accidente. ¿Y qué va a pasar? Que entonces ya usted toda la eternidad se la va a pasar en el lugar que dijeron aquí, en el infierno. ¿Usted no se preocuparía? Ahora, es como ponerme a dudar. O sea, yo entiendo que uno nace espiritualmente muerto. Yo también estuve en un momento en el que yo no sentía que existía Dios. Yo no creía que existía Dios porque en realidad no lo sentía. Pero empezó a preocuparme, empezó a inquietarme eso de, ¿y si es verdad? Me empezó a entrar eso, bueno, ¿y si es verdad? Entonces, esa preocupación, esa inquietud me llevó a la vida, porque me llevó a buscar a Dios. Amén. ¿Es bueno preocuparse? Sí, pero con la preocupación que te lleva a vida. Amén. Recuerde que, bueno, el ejemplo que dije es de que si usted, imagínese, eran 1.7 millones de dólares que usted pudo haber ganado, si usted va y averigua, se lo dan. Pero si usted dice, no, ¿para qué no creo? O sea, ese hombre está soncito, no creo, está loco, no se hubiera ganado eso. Ahora imagínese la vida eterna que vale más de 1.7 millones de dólares. Imagínese.
¿Qué no tan valioso es? Ahora, la preocupación que te lleva a vida también es otro punto. Esta es la de llevar una vida justa. Nosotros debemos de preocuparnos, de inquietarnos. Debe de haber en nosotros esa inquietud, ese desasosiego de decir, ¿sabes qué? Quiero llevar una vida justa. ¿A qué me refiero con una vida justa que dice la Biblia? A una vida como creyente. Una vida como creyente. Una vida como creyente es estar caminando, confiando en Dios. Vamos a Mateo 6, versículo 33-34 y dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Es decir, nosotros andamos buscando todo lo que necesitamos sin tener que llevar una vida de creyentes. Andamos luchando, nos andamos preocupando, es que si yo no trabajo, es que si yo no lo hago, es que si yo. Y aquí la Biblia, Dios nos está diciendo, mira, yo sé lo que tú necesitas, dice el Señor. Lleva una vida como creyente, una vida justa, una vida que confíe primero en mí y yo te voy a dar lo que necesitas. Es lo que dice el Señor. Dice el Señor, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Esto lo dijo Jesús. ¿En Mateo qué? Mateo capítulo 6, versículo 33 al 34. Hay cosas que a nosotros nos impiden avanzar. Y yo siempre he dicho, yo tengo ese dicho, si algo te impide avanzar, deténlo a resolverlo hoy para que puedas caminar. Y no te preocupes por los problemas que surjan después, porque a veces no queremos resolver ese problema, nos inquieta tanto, nos desasiega tanto, estamos con ese temor porque decimos, es que si lo arreglo se va a desatar más problemas. Entonces aquí el Señor te está diciendo, no te estés mortificando por lo que se va a desatar. O sea, es lo que va a pasar el día de mañana. Cada día trae su propio afán, cada día trae su propio problema. Tienes que ir caminando, una vida justa es caminar como creyente resolviendo las cosas, esas preocupaciones. La preocupación que produce vida te inquieta, te va a inquietar, te va a dar ese desasosiego a salir adelante, nunca hundirte. Esa preocupación que nosotros debemos de tener, que va a producir vida, esa preocupación que produce fruto, da luz a la responsabilidad. Es decir, si usted quiere tener hijos responsables, hay que inculcarles un poco de preocupación. Es bueno inculcarles a los niños esa preocupación de, mira, mijito, es que su tarea la tiene que hacer. ¿Por qué? Porque esto, porque el otro, y explicarles. Mis hijos a veces empieza ese desasosiego en ellos de que, y no he hecho la tarea, y a veces son las 10 y las 11 se llegan, y a veces la niña chiquita es con la que más batallo, y ella me decía, sí mami, sí acabé, sí acabé la tarea, ok, pero empieza esa preocupación después en ella porque me echa mentiras, ese desasosiego y empieza, ya para las 10, 11 cuando estaba en la escuela, es que no terminé y la tarea, empieza ese desasosiego, se empieza a preocupar, porque esa preocupación es la que la va a llevar a vida. Eso da luz a la responsabilidad, entonces quiere decir que ella está manejando eso para ser responsable. Entonces yo no le digo no te preocupes, no le digo no te preocupes, póngasela a hacerla, resuélvalo, si no quiere estar así. Porque dice, ¿y tú qué crees que me va a hacer la Missy si mañana no llevo la tarea? Dije, pues mira, te va a hacer una cara muy fea. Ella le llama creepy face, una cara, dice, mami, es que la maestra me hizo una cara muy fea. Pues, ¿cómo te fue con la tarea? ¿Qué tanto le pusiste esa atención? Entonces, es no decirle a los niños, sí, no te preocupes, no. Porque esa preocupación los va a hacer responsables. Hay preocupaciones que producen muerte, que te llevan a la muerte. Esas son las que Jesús habló y que dijo no. Él habló en Lucas capítulo 12, versículo del 15 al 20. Él habló de la preocupación que te lleva a la muerte. Y ahorita antes de que lleguen ahí, quiero mencionar también de que nosotros como padres no debemos de inculcarles a nuestros hijos la preocupación que les lleva a muerte, que es en la vanidad.
A veces nosotros cometemos el error de decirle, no porque, ¿qué va a decir la gente? No por el qué dirán. Entonces ya los niños empiezan de que, hay niños pequeños que yo veo, no, que se enojan, que porque la mamá les puso una faldita que no combinaba con la blusa. Oye, la niña tiene 5 años, está preocupada por el qué dirán. Y no quiere ella vestirse, ese vestido no está muy feo y yo no me quiero ver fea. Ya la niña de 5 años, de 6 años, ya está con esa preocupación que la lleva a un estrés profundo. No inculquemos nosotros a nuestros hijos a ese tipo de preocupación que lleva a la muerte. Ahora Jesús les dice a sus discípulos, da esa explicación acerca de la preocupación que lleva a la muerte. Lucas capítulo 12, versículo 15 al 20. Ahí él habla, no sé si alguien lo quiera leer. Lucas capítulo 12. ¿De 15 al 20? Sí. San Lucas, ¿verdad? Sí, Lucas del capítulo, versículo 15 al 20. Y les dije, mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia que tenga a causa de sus posesiones. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde almacenar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Amén, sí, hasta ahí, gracias. Aquí Jesús está diciendo acerca de la avaricia, está hablando, la preocupación que lleva a la muerte es la avaricia. Es decir, hay personas que están tan preocupados por acumular, ganar, trabajar, echar. Se olvidan de las necesidades inmediatas de ellos y de sus familias con tal de estar acumulando por avaricia. Porque ellos dicen, ok, en un futuro lo voy a lograr. Entonces aquí el Señor te está diciendo, bueno, ¿y quién te dijo a ti que vas a llegar a ese futuro? Está siendo avaro, está siendo egoísta, está siendo miserable consigo mismo. ¿Todo por qué? Por la cosa de acumular, por llegar a decir él, de sentarse porque el pensamiento de él era tener y tener y tener, y un día llegar y sentarse en esa silla como de rey y decir, yo tengo, yo lo logré, por mis esfuerzos lo tengo, porque yo lo pude hacer. Entonces, esa era la cosmovisión de este hombre. Por eso Jesús está explicando y dice, bueno, ¿y a ti quién te dijo que Dios te va a dejar disfrutar de todo eso? Esa es la preocupación que lleva a la muerte. Ahora, no estoy diciendo que es malo, aquí no está diciendo que es malo ahorrar. Es bueno ahorrar, nosotros podemos ahorrar, pero hay cosas, hay necesidades que se presentan en el camino y hay como quien dice, clic, romper el cochinito y vamos, porque está la necesidad. Ahí está. Es no ser avaro, no es llegar con ese pensamiento que tenía este hombre, de llegar a ese momento de decir, yo lo logré, yo lo tengo, y ver más a las personas más abajo y creerse el todo. Entonces, eso es avaricia. Eso es querer acumular y decir al final, yo me lo merezco, yo lo disfruto yo. No pienses, dice el Señor. No piensen que así eso va a ser. Ahora, la preocupación que te lleva a la muerte crea en ti una depresión crónica y un nerviosismo en ti, en tu ser. ¿Y por qué digo esto? Porque hay veces que nosotros nos preocupamos, esa preocupación que nos lleva a la muerte, nos preocupamos tanto por lo que nos puede hacer el hombre. Hay personas que están asustadas, temerosas. No, y es que aquella mujer y que sabe hacer las cosas que el ocultismo, y que yo sé que es bruja, y yo sé que va con una bruja. He tenido varias personas que me dicen eso, y es que ella sabe de eso, y que a fulana de tal le dijo, y que no sé qué, y que se le cayeron los dientes, y que bla, 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 y que me empiezan a contar, ella con ese miedo.
Salmo 37, versículo 1 y 2. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, no te inquietes a causa de los malos, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Dice, porque como hierbas serán desvanecidos. Dice, como las flores, así como las flores se marchitan, así van a ser ellos. Salmo 37, versículo 1 al 2. Entonces aquí Dios nos está diciendo, mira, no te preocupes por lo que te puedan hacer. No te preocupes por lo que te puedan hacer. Hay gente que ha venido, que han puesto brujería en muchas de nuestras casas, y no han logrado nada. No han logrado nada porque sabemos a quién servimos, tenemos un Dios, estamos caminando con el Señor. Y vuelvo al ejemplo de Pedro. Cuando yo le digo al Señor, Señor, si yo estoy contigo, manda que yo ande contigo, que vengas, así como le dijo Pedro, manda que yo vaya contigo. Y el Señor te dice, ven, vamos a caminar. ¿Y qué? ¿Me voy a asustar por lo que vi en la puerta? ¿Me voy a asustar por lo que alguien dijo, me maldijo? Entonces yo voy a estar como Pedro, viendo los fuertes vientos que estaban hacia él y que dijo, es que esta tormenta no va a parar, es que esto no va. ¿Y qué es lo que va a pasar? Me voy a hundir. No tenemos que preocuparnos por estos asuntos de qué me puede hacer el hombre. Porque aquí el mismo Dios nos da esta esperanza, este consuelo. De que no debemos de temer de ellos, ni tampoco tenerles envidia. Porque a veces decimos, es que mira, a ellos le va tan bien y yo no he avanzado y yo siempre sigo igual. ¿Y por qué yo no tengo una familia bien? Y mira aquella persona que se porta mal y le va bien. Y le dije yo a esta persona, no, espérate, aparentemente tienen una buena familia. Le dije, el hecho que tú todavía no tengas un esposo no quiere decir que Dios te ha olvidado. Es que Dios te lo está preparando, te lo va a mandar ya pulido. ¿Por qué estar pensando, como dice aquí, no tengas envidia de lo que hacen los malos? Ay, es que él sale en Face y sale con esto y que el otro y que van para allá y para acá y están tan bien. No tengas envidia de ellos. Es pura faramaya. Es pura vanidad. Eso te lleva a muerte. No te preocupes por eso, porque eso te lleva a muerte. Amén. Ahora, ¿dónde depositar las preocupaciones? Esto es algo clave. Aquí la Biblia nos dice, bueno, ¿qué hago cuando hay algo? Porque vivimos en este mundo y quieras o no, se te va a presentar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde voy a depositar esas preocupaciones, esas frustraciones? Y yo desde el principio, como les dije, yo me frustré al principio por lo que me había pasado, que dije, no, y no voy a querer que nadie me grabe, porque si que lo ponen, me van a ver. Y dije yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy actuando? Entonces es como, Señor, me puso a reflexionar, ¿y qué? ¿Me voy a preocupar por el qué dirán? ¿O voy a confiar que el Señor me va a ayudar? Y voy a caminar, no me voy a inquietar, esto se arregla. Y se arregló. Y estoy predicando sin temor, sin preocupación, sin nada. Gloria a Dios. ¿Están recibiendo? Gloria a Dios, Dios está hablando. No hay por qué preocuparnos. ¿Dónde vamos a depositar la preocupación? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ahí nos dice, fíjese, y es el mismo Pedro en aquel que se hundió un día, aquel que estuvo inquietado, después escribió esto, para nosotros tenerlo no solo aquí, sino aquí. Ese mismo Pedro que un día se hundió, ahora nos está diciendo, y nos dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos ¿de quién? De Dios, porque Él cuida de ustedes, Él cuida de nosotros. Y luego dice, versículo 8, estén alertas. Fíjese lo importante que es estar alertas. Él no estuvo alerta. Él caminó y lo que estaba haciendo estaba desenfocado, estaba alerta, pero en otras cosas, en las preocupaciones que tenía. El viento, la oscuridad, y si es un fantasma, ¿y qué voy a hacer? Y si se voltearon ahí atrás, y él no estaba alerta en Cristo, pero estaba alerta en otras cosas. Y aquí dice él, estén alertas. Fíjense por qué. Porque cuídense, dice, de su gran enemigo, el diablo.
porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Amén. Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros, como así cuidó como a los apóstoles, nos cuida a nosotros. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios cuida de nosotros. Hay preocupaciones que nos llevan a muerte y hay preocupaciones que nos llevan a vida. Usted elige de cuáles se va a enfocar, en las cuáles va a estar alerta. En las que las preocupaciones que te llevan a muerte es la avaricia, estar preocupado solamente por acumular, por tener, pensando que lo vas a disfrutar. O en la vanidad también, no ponga esa preocupación en la vanidad. ¿Y qué dirán? ¿Y qué van a decir? ¿Y que si no enflaco? ¿Que si estoy gorda? ¿Que si me queda la falda? ¿Que si cómo se me ve? ¿Que si cómo hablo? ¿Que si me critican? No viva en esa mortificación, en esa preocupación, porque esa preocupación la lleva a la muerte. Tampoco se preocupe por lo que le pueda hacer el hombre, porque como aquí vimos, Salmo 37, aquí nos dice, no te preocupes. Ellos, mira, así se van a esfumar. Así como aparecieron, así se van. Amén. Pero la preocupación que lleva vida, si en algo usted se debe de preocupar, si en algo usted debe de haber esa inquietud, ese desasosiego, es de buscar del Señor. Es de decir, Señor, estoy preocupada, ¿no? Como la niña que llega a la noche y sin hacer la tarea. Estoy preocupada porque no te busqué en todo el día. En eso nos debemos de preocupar. Estoy inquieta, es porque no te busqué en todo el día. No oré, no platiqué contigo, no te peleé, como decimos, ¿no? Como dicen los jóvenes, no te tiró al león. En eso debemos de preocuparnos y de vivir una vida como creyentes. En eso debemos de preocuparnos. Eso deben ser nuestras preocupaciones. Caminar una vida como creyentes, no como éramos antes, cuando no lo éramos, que vivíamos todas atormentadas, todos atormentados, todas atormentadas, porque no teníamos a Jesús, porque no sabíamos que podíamos caminar sobre el agua. Amén, sin hundirnos. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos y que en esta tarde usted le pida al Señor que si hay algo del cual usted tenga que preocuparse, que sea por estas razones. Preocuparnos por buscarlo a Él, preocuparnos por vivir una vida como creyentes. Y en estos momentos, Señor Padre mío, yo te pido, Señor, que tú infundas en nosotros, Señor, esas preocupaciones, esas inquietudes más bien en nosotros, esas inquietudes